Visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. El Ministerio La Gran Comisión 911 presenta su programa Antorchas de Luz con el pastor y evangelista Héctor Durán y sus invitados. A partir de este momento, su vida no será igual. Muchas bendiciones tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí nuevamente en el programa Antorchas de Luz, sabiendo que todo viene de dirección del Padre, todo viene con un mensaje del Padre hacia todos y dejarnos usar, así sea su voluntad. Les saludamos aquí desde San José, Costa Rica, y bueno, nos acompaña hoy el pastor, el doctor Juan de Dios Salazar. Juan de Dios, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy buenas tardes a ti, a tu persona, la gentileza también del auditorio que nos da la confianza de poder dejarnos entrar tanto en forma auditiva como visual. Agradecemos a Dios también por estar acá y es una oportunidad muy valiosa. Agradecemos que podamos seguir compartiendo. Bueno, como siempre aquí, gozosos, activos, siempre sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas y que podemos esperar cosas nuevas, cosas buenas en cualquier momento. Y hoy es una tarde para recibir cosas buenas de nuestro Señor. Así que vamos a empezar con la sección que tenemos de la Gran Comisión 911 en acción con el amor y el poder de Dios. Presentamos la sección La Gran Comisión 911 en acción, sirviendo con el poder y el amor de Dios. Milagros, maravillas y prodigios. Testimonios cortos y muchas cosas más. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guía. Bueno, antes de presentar un testimonio pequeño, queremos con este testimonio, pues, despertar en las personas, despertar en los ministerios, despertar en las iglesias, despertar en los líderes, despertar aún en los ciudadanos, ese amor que tiene Jesucristo, que ha tenido siempre Jesucristo, que tengamos ese segundo mandamiento que Él llamó de amar al prójimo. Porque hoy en día estamos en tiempos difíciles. Hoy en día comentábamos la vez pasada que la maldad se ha multiplicado muchísimo, pero también la indiferencia hacia el prójimo se ha hecho bastante grande. Así que vamos a tener este testimonio. Bueno, les habla el pastor Héctor Durán del programa Antorchas de Luz. Estamos con el nombre Ronald Alberto Díaz Solano. Con Ronald. Ronald tiene, para ser resumido, 22 años de estar en indigencia.
22 años de estar en las calles. He conversado con él. No es casualidad, yo no tengo que pasar por aquí hoy sábado, casi a las 7 de la mañana, pero tengo que hacer un mandado, me lo estoy encontrando. Me está contando su vida, pero está anhelando, y dice él que él le ora a Dios todos los días, todas las noches, para que Dios pueda hacer un milagro y sacarlo. Le pido oración por este varón. ¿Cuál es su nombre? Don Ronald. Ronita, usted vale mucho para el Señor. Y Ronita, vamos a hacer una oración para que acepte usted al Señor. Amén. Nuevamente. Tal vez lo ha aceptado en algún momento. Y sepa que sus oraciones están delante de Dios. Vuelva a ver para acá para que lo vean. ¿Usted quiere, de verdad, buscar de Dios? Buscar de Dios, que Dios por favor, me saque de este lugar. Estoy dispuesto a entregarle mi alma, mi corazón. Ok, bueno, ahí está expresando él con lágrimas. Vivo bajo un puente por 18 años. Bendiciones. Sí. Bueno, entonces repita esta oración. Señor Jesús, en esta mañana, me arrepiento de mis pecados, y te recibo. Te abro mi corazón, como el Señor, Salvador de mi vida. Amén. Bueno, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro restaurador. Jesucristo, para Él no hay nada imposible, mi amigo, mi hermano. Es un placer conocerle. El amor de Dios está en mí hacia usted. Que Dios le bendiga. Amén, gracias de corazón. Pastor Juan de Dios, realmente todos tenemos una necesidad de Dios tremenda. Sin el Señor, separados de mí, nada podéis hacer, decía Él. Y hoy vemos que la necesidad de Dios en todas las cosas. Hay mucha gente que no está en la condición de este hombre Ronald, pero 22 años de indigencia en la calle, durmiendo en cartones, y llega un momento en que se cansa, tal vez sí de vicios, tal vez de cosas, y él ahí pidiendo a gritos, internamente, quiero salir de aquí. Una desesperación tremenda, pero hay una indiferencia de la mayoría de las personas hacia este tipo de personas. Yo conversaba, pastor, con una persona que trabajó en seguridad pública desde el año 1974 a 1994, y él, estábamos hablando de los indigentes, y creo que usted se acuerde, yo me acuerdo, que la policía no permitía indigentes en las aceras. En ese tiempo habían patrullas con cabinas o cajones, le decíamos nosotros, y se los llevaban, pero no se los llevaban detenidos. Había policía, me cuenta a mí, él ya está pensionado, que había un centro donde ellos se los llevaban y ahí les daban comida y les daban hasta dormida. Pero el presidente que estuvo en 1994, que por cierto fue el que cerró los trenes, cerró ese lugar, y ahí fue donde se empezó a ampliar lo que es la indigencia, y también, bueno, aumentó más el problema de las drogas. No cabe duda que esta es una evidencia de las falencias o las fallas que una sociedad penosamente arrastra. Si vivimos en una sociedad donde obviamente el esfuerzo personal es lo que hace que para muchas personas signifique tener un estatus social o una condición social por lo menos autosustentable. Pero si vemos a estas personas, siempre nos queda una gran pregunta. Si nosotros nos referimos a lo que puede hacer un gobierno o un estado administrativo de una nación, podríamos señalar muchas instituciones que son para ese propósito, que están generadas para esa dirección de socorrer al necesitado o en su defecto de llevar el pronto auxilio a personas que tienen estas condiciones. Es un hecho que la Iglesia tiene un rol muy protagónico a esto. Y todos nosotros como hijos de Dios, creyentes en Jesucristo y viviendo un cristianismo, yo siempre hago una pregunta. Héctor, ¿qué significa ser cristiano? La respuesta yo la sé.
pero la voy a decir en la forma en que Dios me la ha enseñado. Ser cristiano significa vivir a Cristo. Por tanto, hemos confundido el concepto cristiandad con el concepto iglesiandad, que no es muy común decir iglesiandad, pero si nos damos cuenta, vemos que el ambiente en que nosotros nos desarrollamos se vive más un ambiente de iglesiandad y muy poco un ambiente de cristiandad. Nosotros sabemos que cada una de estas personas no está ahí porque simple y llanamente lo buscó como un estilo de vida. Es evidentemente que fue la última puerta que pudo atravesar y que lo ha tratado de sostener de alguna forma, aún comiendo de la misma basura, aún vistiendo con ropas totalmente andrajosas, sin siquiera tener un índice de una atención médica, etcétera, etcétera. Es evidente que todo empieza por el pensamiento en todas las personas que están así. Pero cada uno es un individuo que es un caso muy puntual que penosamente lo ha mantenido en esa condición. Nosotros como pueblo de Dios tenemos un trabajo muy tesonero que llevar adelante. Siempre se ha dicho que es muy indicativo enseñarle a la persona cómo puede sobrevivir ante una circunstancia. Pero hay personas que tienen muchísimas cargas sobre sus hombros en el sentido tanto moral como espiritual y que obviamente su cuerpo ya lo está resintiendo al extremo que muchos no la logran sobrepasar. Nosotros tenemos una deuda con la sociedad como iglesia. Héctor, eso es lo que pienso yo. Y por supuesto, ¿qué decir de las administraciones públicas que tienen instituciones que son para este propósito? ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿O dónde la iglesia no ha sabido ser una organización, hablo de iglesia como organización, que sea más inquisitiva en todas estas áreas? Nosotros no podemos hacernos los indiferentes. Por eso alabo, por ejemplo, la actitud que tuviste para cuando te encontraste con este señor Ronald. Clamamos a Dios para que él pueda salir de ahí. Y obviamente la iglesia, los que lo estamos haciendo, o los que lo están haciendo, o todos los que no lo han hecho, podamos formar equipos integrados para todos estos propósitos, de la mano con las mismas actividades que promueven también los recursos que llegan al Estado para estos propósitos, Héctor. Sí, así es. Sí estamos claros, ¿verdad? Que este problema de la indigencia, hay muchas personas que les gusta estar ahí, que están enamorados de sus cadenas y que por más que usted les brinde la mano, esos no quieren salir. Ese punto de aparte lo hacemos, por supuesto. Pero como este hombre Ronald, que acabamos de ver, llorando, clamando, necesito que Dios me ayude, necesito salir de aquí. 22 años durmiendo en cartones y debajo de un puente. Los que tenemos el amor de Dios, se nos conmueve el corazón totalmente de no poder hacer nada, ¿verdad? Héctor, quiero aportar algo sobre eso, último que mencionaste, porque ciertamente hay una manera muy veraz y muy productiva de ayudar a estas personas. Es evidentemente no solamente sacándolos de ahí y poniéndoles todos los recursos que necesite para darles un nuevo estatus en su condición de vida, pero también hay algo que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar en una actividad conjunta con estas mismas personas. ¿Cuál? Enseñarle a las personas que están así a cambiar su estructura de pensamiento. La palabra de Dios nos dice que nosotros todos, los individuos, somos el resultado de nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos lograr algo así? Es evidente que necesitamos un proceso de capacitación e instrucción, diría mejor, para efecto de que estas personas puedan cambiar progresivamente su manera de pensar. ¿Por qué? Porque conforme sea nuestro método de pensar, o bien lo que rige nuestros pensamientos, también va a marcar todo lo que son nuestras acciones. Hay muchas cosas que se volvieron imposibles de manejar para muchas personas, y es porque no llegaron a consultar, o en su defecto no recibieron la ayuda a tiempo para que pudieran recibir un consejo que les pudiera dar una respuesta a la necesidad que apremiaba para ellos. De hecho, hay una expresión que Pablo dice que tenemos que aprender
a observar la necesidad que apremia, y ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada para justamente ser el recurso de Dios en aquello que aquellas otras personas aún no han podido tener. Sí, claro. Creo que, hoy estamos con el tema, hoy estamos con la segunda parte del tema, el proceso de la graduación diaria. El proceso de la graduación diaria es la segunda parte. Y bueno, antes de que el pastor Juan de Dios pues nos indique más sobre este tema, creo que Dios nos pone una tarea antes de que Él inicie, de ser buenos samaritanos, porque dentro de la graduación diaria de nosotros está eso, amar al prójimo y ayudar al que quiera dejarse ayudar. Sí, es un hecho. Hay dos expresiones que Jesús usó que son muy drásticas y muy aseverantes, que usó cuando estaba dándoles ese gran proceso de formación a sus discípulos, aquellos 12 discípulos que llegaron a ser el equipo, yo diría que el equipo exacto, perfecto no me atrevo a decirlo, pero sí el equipo exacto que Jesús capacitó para que a partir de ahí el cristianismo proliferara tal cual lo tenemos hoy como resultado hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque hubo un equipo tan bien conformado que sorprendentemente nos dio el legado que Jesús mismo plantó para que el cristianismo fuese lo que hoy tenemos por evidencia. Por eso digo una vez más, la cristiandad es vivir a Cristo, y eso se manifiesta en todos los renglones de la vida de nosotros los que ejercemos de alguna forma este rol protagónico que Dios nos permite hoy sacar adelante, porque ciertamente estos significan roles de funciones protagónicos en una vida donde la realidad es que nadie camina como isla, todos somos una sociedad, y la sociedad más importante es la sociedad del reino de Dios, donde no hay nadie exento ante todas estas circunstancias. Por eso, hablar de la graduación diaria es demasiado ampliamente complejo, porque significa literalmente todo el perfil de la vida de cualquiera de nosotros, y nuestra vida está marcada desde antes de la fundación del mundo, como está escrito por Pablo en el libro a los Efesios, para que fuésemos justamente para la gloria de Jesucristo y para que fuésemos justamente su recurso y para ser copartícipes de la naturaleza divina. Eso es altamente extraordinario, que no es como quien dice para el que se le ocurra o el que se le antoje. Sí, la oportunidad para todo aquel que le dice al Señor, heme aquí, y poder ser una persona de alto rendimiento en la vida en Cristo. Por eso, todas estas cosas, así como tal, tenemos que llevarlas a un concepto donde inclusive nuestra misma imaginación atrapa ideas que nos llegan. Y usted dirá, vaya, usted sí que tiene una buena concepción de muchas cosas. No estrictamente es así. ¿Por qué? Porque las ideas llegan como un concepto anticipado, o algunas ideas que llegan como una visión anticipada de aquellas cosas que nos atraen en la vida. Y esas ideas que nos llegan como visión anticipada pueden venir en la medida en que tú también camines hacia ellas. Es decir, las ideas llegan, pero la genialidad de poner en acción aquello es todo aquello que atrae. Recuerda, toda visión atrae una revelación, y eso no es de concepto humano, eso es concepto divino, y solamente es por el Espíritu. Por tanto, todo aquello que nosotros propiciamos es por causa de que somos el resultado de nuestros pensamientos. De ahí que tenemos que saber muy bien y cómo cultivar. Decían nuestros abuelos, dime con quién andas, yo lo traduzco así, dime qué piensas y te diré qué es lo que vas a hacer, porque así es como suceden las distintas situaciones en la vida. Nadie está aquí por lo fortuito, por lo que salga, por el azar, como dicen otros. Estamos aquí porque obedecemos un principio eterno de Dios, porque fuimos designados desde antes de la fundación del mundo para la gloria y la alabanza de nuestro Padre Celestial en la persona de Jesucristo. Claro que sí, demasiado importante, interesante, lo que acabas de tocar,
Realmente nosotros tenemos que recurrir a los recursos espirituales. Tenemos que recurrir a los recursos espirituales, tenemos que recurrir a la palabra de Dios, a ese modelo de Jesucristo, realmente para poder realizar todos estos ideales, todas estas estrategias, todas esta graduación diaria que debemos de tener, ¿verdad? Pastor, pero hay algo que me inquieta a mí. El proceso de la graduación diaria puede verse de dos maneras en la persona. Los recursos espirituales, ¿verdad? Los recursos que son los que van a sacar adelante el poder graduarse a diario, ¿verdad? Pero en la parte humana, la mayoría de nosotros pues cargamos con problemas, cargamos con situaciones que tal vez pueden ser como una gran piedra para poder graduarnos, porque graduación diaria suena muy bonito. Nos graduamos, o sea, terminamos, acabamos, lo hicimos. Pero ¿qué le podría usted decir a todas esas personas que tal vez están llevando situaciones y tienen la intención, tienen las ganas de tener la graduación diaria, del día, de la noche, pero esa gran piedra de las preocupaciones muchas veces obstaculizan su mentalidad? Bueno, eso es como recapitular lo que de alguna forma ya hemos mencionado, tanto en la primera parte de esta porción de este tema tan importante, la graduación. Acordémonos que el concepto de graduación no lo podemos llevar solo a aquello que nos otorgó, digamos, ya la facultad para estar en una condición donde podemos ejercer algún tipo de dedicación. Es algo que viene a nuestra vida por lo que progresivamente hemos ido abarcando, consolidando, algunos más pronto, otros más lento, otros rezagados por completo, pero en realidad es el proceso gradual de todo. La graduación, por eso se dice así, hay que entender que aunque suene una expresión que idiomáticamente la usamos muy seguido, pero en realidad es un proceso gradual hacia todo aquello a lo que estamos siendo orientados o en su defecto dirigidos, porque hay personas también que necesitan una dirección o una canalización para que ese proceso gradual de avance, por supuesto, es de avance, no de retroceso, para llegar a los objetivos. Los objetivos tienen algo parecido a aquello que nosotros llamamos visión, pero voy a aclarar algo primero, porque la visión, algunos hablamos mucho, incluso hasta empresarialmente, inclusive hasta organizacionalmente, indistintamente, ya sean organizaciones para eclesiásticas o inclusive gubernamentales. Siempre se habla de algo que tiene que ver con visión. Pero yo voy a aclarar algo importante, Héctor, y todo nuestro querido auditorio. La visión nunca se puede considerar como visión humana. El ser humano tiene ideas. Y por eso dije al principio, las ideas que llegan a nuestra mente son como un anticipo a una visión. Pero esas ideas pueden ser inclusive orquestadas por nosotros mismos o influenciadas por un grupo ambiental donde nos estamos frecuentando o reuniendo, o en su defecto algo que vemos en el ambiente por donde transitamos a diario. La realidad es que todo concepto visionario, que ya es la persona que camina en visión, todo concepto visionario es aquel que procede de la mente del Señor, de la mente de Cristo, de la mente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que tiene la visión de todo lo que existe y de todo el universo sigue siendo su autor. Y el autor del universo, incluyendo nosotros, por supuesto, es el mismo Padre en las tres divinidades que son con Jesucristo, porque todo fue hecho para Jesucristo, por Jesucristo, dice Juan inclusive. Entonces, entendamos algo de una vez para siempre.
Todo concepto visionario o todo concepto que nos arroje visión tiene que ver con los pensamientos de Dios. Y nosotros somos el resultado de los pensamientos de Dios, cada ser humano y la misma creación, por supuesto, incluyendo el universo. Entonces, si nosotros caminamos por el concepto definido de visión, hay muchos elementos en que la visión es aplicada, tanto en la vida práctica diaria de cualquier actividad que se desarrolle, como también en los objetivos que se plantean las distintas instituciones, agrupaciones de cualquier índole para llevarlos a cabo. Y confundimos entonces el concepto objetivo u objetivos con visión. Y la visión es lo que Dios ha dado para que nosotros lo pongamos en acción y en ejecución por causa de seguir los lineamientos de los diseños del reino de Dios. Y el reino de Dios se manifiesta en toda su creación. Obviamente hablamos en un concepto donde el reino de Dios tiene dos realidades. ¿Cuáles son esas dos realidades del reino de Dios? Primeramente está la realidad material o física, la que es palpable, tangible, la que tú agarras con tus manos o bien puedes tocar, por eso se dice tangible. Pero también está la otra realidad, que es la realidad espiritual, es la realidad espiritual. Y el reino de Dios, por supuesto, en la dimensión en que estamos caminando, ahorita la podemos establecer como la realidad espiritual. Por eso hay que ser muy objetivo en este sentido, porque la visión lo que nos está dando es la misma espiritualidad del reino de Dios para que pongamos los pensamientos de Dios en acción. Y los pensamientos de Dios cobran siempre propósitos. Entonces la visión, que aunque sea tal vez una idea antojadiza o quizás una idea meramente conceptual de algún sueño que hayas tenido, pero Dios habla por sueños también y le impregna visión. Por ejemplo, una idea muy clara. ¿Qué fue lo que Salomón, cuando heredó el reino de Israel después que murió David, qué fue lo que Salomón recibió por visión de Dios en aquel momento tan sublime, tan interesante? Oiga, Salomón le tocaría dirigir al pueblo hebreo en aquel momento. Un pueblo grande, dice la misma escritura. Entonces, en el sueño, Dios le habla por visión a Salomón. Y Salomón le dice a Dios, dime qué quieres que haga para ti. Salomón en el sueño responde, Señor, yo lo que deseo es corazón entendido para poder dirigir a este grande pueblo que me has comisionado dirigir. Note, corazón entendido. Algunos dicen que lo que Salomón recibió fue sabiduría, pero no es el concepto inicial, es el concepto 2 o segundo. ¿Por qué? Porque para que Dios deposite su inteligencia, su sabiduría hacia alguien que Dios quiere usar para dirigir a un gran pueblo, primero Dios requiere corazón entendido por parte de esa persona. Porque un corazón entendido va a estar siempre en la capacidad y condición dispuesta para lo que Dios le instruye, dirigir y hacer por la visión que Dios le está sembrando en ese momento. Entonces no es lo mismo decir que Dios me dio sabiduría, sino que Dios me dio corazón entendido. Porque un corazón entendido tiene todo el ensanchamiento de los diseños y el plan de Dios para todo lo que Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Entonces podemos decir muchas cosas al respecto, pero esto nos encausa y nos dirige hacia lo que debiéramos cada uno pensar y al menos dirigir nuestras acciones bajo ese mismo concepto visionario que Dios nos está sembrando hoy. ¿Por qué? Porque para avanzar gradualmente y conseguir esa graduación diaria y finalmente nuestra graduación en la vida aquí en la tierra, significa caminar en los preceptos, conceptos, mandamientos, principios, ordenanzas que Dios tiene para todo su pueblo. ¿Y con quién lo va a hacer Dios? ¿Con aquel que no es de corazón conforme a Dios o con aquellos que somos de corazón conforme a Dios? Es evidente que eso es redundante. Será con aquellas gentes que caminamos conforme al corazón de Dios. Así es que, mi querido amigo, eso es lo que podemos hoy, ahorita, dirigir en un momento. ¿Por qué? Porque nosotros atraemos todo aquello conforme la posición en que estamos ubicados. Entonces, Héctor, ¿puedo ampliar ese concepto en la segunda parte? Claro, muy interesante, por supuesto, y también, bueno, para la gente que ha entrado y no vio la primera parte, pues has tocado algunos puntos importantes que se tocaron en la primera parte y has sumado muchos, ¿verdad? Que han sido sumamente importantes.
Bueno, vamos a entrar con nuestro patrocinador, ¿verdad? Y ya volvemos con el tema. Así que vamos a entrar con el patrocinador. Es las tiendas, la distribuidora Rey Velas, la cual se encuentra en San José y Cartago. Aquí está esta en San José. Está a 100 metros al norte del Banco Central, a mano izquierda. La puede encontrar en Facebook. Y mire, si usted quiere vestir diferente, si usted quiere vestir con lo último de la moda, visite Rey Velas, vea, San José, 100 metros al norte del Banco Central, a mano izquierda. Una variedad de ropa, una calidad de ropa, pastor. Yo lo invito, pastor, para que usted se dé una vuelta por ahí. Y de verdad, usted, para cualquier ocasión, ahí hay ropa para la playa, para la oficina, para lo que sea. Así que la distribuidora Rey Velas en San José, también usted la encuentra en Facebook, y en el Facebook ahí va a encontrar muchísimas, más de 5,000 fotos donde están todos los artículos, ¿verdad? Y toda la ropa. Y además tenemos Rey Velas en Cartago, en el cual Rey Velas en Cartago, diagonal a la bomba de Raúl Molina, en la calle del Comercio, en Cartago Centro. Ahí la puede ver usted, Rey Velas Cartago. Y también la puede encontrar en Facebook. Ahí puede encontrar muchísima ropa y vista diferente, vista elegante, vista como usted, la ropa que a usted le gusta, ahí la tiene. 22 51 29 10 el teléfono, y 85 44 54 46 el WhatsApp en Cartago. Así que ya saben, diagonal a la bomba Raúl Molina, calle del Comercio, en Cartago Centro. Son cantidad de familias las que visitan estas tiendas, tanto en San José. Ahí está el número de San José, ¿verdad? Así que le invitamos a que nos visite, y se va a encontrar mucha ropa para usted y su familia. Bueno, seguimos con el tema, el proceso de la graduación diaria, la segunda parte. Pastor, hay un lema, una frase: tú atraes a todo lo que le temes. ¿Cómo ampliar ese concepto? El ser humano ha sido diseñado por Dios, y cada uno de nosotros somos una muestra evidente de ello. Tú eres atractivo, pero también atraes. O eres repulsivo e igualmente rechazas. Pero sin embargo, el diseño de Dios no es que seamos repulsivos, o inclusive hoy se estila decir tóxicos. Penosamente es un concepto muy al extremo decirlo así, pero lo digo con respeto, porque en realidad yo creo firmemente que las personas tóxicas no son tóxicas por sí mismas. Lastimosamente son el resultado de alguna circunstancia que les ha venido perjudicando, y obviamente sus estilos de vida fueron radicalmente alterados y pervertidos en algunas de sus prácticas. Pero mira, podemos decir que todos somos atractivos. Tú atraes, por ejemplo, a lo que le tienes miedo o le temes. Tú atraes todo aquello en lo que enfocas tu atención. No necesariamente tiene que ser malo, pero tú atraes todo aquello en que tú te enfocas. Si te enfocas en lograr tus objetivos, entonces tienes que ir a buscar la visión de Dios para que esos objetivos lleguen a ti. ¿Por qué? Porque mucha gente confunde objetivo con visión. Entonces, si tú quieres alcanzar tus objetivos, tienes que saber que para alcanzarlo tienes que atraer la visión de Dios para ti. ¿Qué es la visión de Dios? Aprender a conocer a Dios para pensar como Dios y poder hablar como Dios, porque el poder de la palabra está en nuestra boca. Así lo ha dicho el Señor. Entonces, también podemos darnos cuenta de que si tú eres una persona que solamente estás acostumbrado a quejarte, tú atraes a todo aquello de lo que te quejas. O sea, no llames las cosas que no son, porque simplemente las estás atrayendo.
pero también puedes atraer todas tus experiencias negativas o positivas, aquello en lo cual algún día caminaste. Tienes que saber cómo hacer la selección para no atraer lo que no conviene. Pero sin embargo, la máxima de este concepto es saber atraer siempre la gloria de Dios para ti. Y para poder atraer la gloria de Dios en cada uno de nosotros, los que somos también creyentes, vaya, podríamos decirlo y resumirlo en esta forma. Mi hermano, se lo digo con todo el respeto, con la forma en que suena esta expresión. Es bueno no meter a Dios en nuestra vida. Lo que sí es bueno es meternos nuestra vida en Dios, que es diferente. Porque cuando nuestra vida la metemos en Dios, entonces vamos a tener todos aquellos elementos que Dios tiene previstos, predestinados para nosotros por haber metido nuestra vida en Dios. ¿Qué sucedería si queremos meter a Dios en nuestra vida en la forma en que estamos hoy? ¿De qué tamaño sería Dios? ¿En qué forma estaría Dios trabajando en nuestras vidas si no queremos cambiar nosotros? Limitaríamos a Dios en todo. Por eso esa frase, aunque suena inicialmente un poco dura y extrema, incluso hasta mal interpretada, es necesario aclararla. Es conveniente meter nuestra vida en Dios antes que meter a Dios en nuestra vida. Suena extraño, pero es real, Héctor. Claro que sí, y es un punto muy, muy acertado. Claro que sí. Nosotros tenemos que meter primero nuestra vida en Dios. Y muchas veces se hace al revés, porque la gente le pide a Dios, le pide, pero no le da a Dios. No se entrega totalmente, ¿verdad? Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Pero primero Él se entregó, Él se dio, ¿verdad? Pastor, entonces nadie puede iniciar cambios en su vida, o nosotros no podemos hacer cambios en nuestra vida si no las hacemos nosotros mismos. Es un hecho, es decir, todo inicio de cambio en cualquiera de nosotros tiene que proceder de nosotros mismos. Es decir, todo cambio que quisiéramos que se dé en nuestra vida tiene que iniciar en nosotros mismos. No podemos pretender que los cambios se den por fuentes externas o en su defecto que otros decidan por nosotros. No funciona así. ¿Por qué? Porque Dios cuenta con una dádiva que nos dio, valga la redundancia, a cada cual para que nosotros aprendiésemos a decidir lo que sería bueno y no bueno, vida o muerte, pertinente o impertinente para lo que son los propósitos de Dios. Hay una frase que me gusta mucho que está en el capítulo 55 de Isaías, un capítulo muy conocido, inclusive muy predicado, sin embargo, muy poco ejercido o ejercitado o ejecutado. Mira qué lindo como dice, y muy atinado para las circunstancias que vive la sociedad hoy por hoy. Mira, empieza diciendo 55 de Isaías, en el verso 1 no más. A todos los que estén sedientos, a los que están sedientos, que no tienen nada que los nutra, a los sedientos, venid a las aguas. ¿Qué significa eso? Evidentemente, vengan porque aquí está el refrigerio que les voy a dar. Pero tienen que venir, y ese cambio inicia en la decisión de cada individuo. Y los que no tienen dinero, venid también y compren y coman. ¿Cómo? ¿Comprar sin dinero? Claramente, porque Dios no está cobrando. Claramente, porque significa la gracia y la misericordia de Dios puesta en acción. Venid, comprar sin dinero y sin precio. Vengan, compren vino y leche. ¡Qué maravilla! Claro que es una figura, cualquiera diría. Eso, no sé, sería en el país de San Jamás, dirían otros, por poner un concepto así, medio fantasioso. Pero evidentemente que no. ¿Por qué? Porque tú decías, Héctor, que Dios tiene control de todas las cosas. Dios me enseñó que Él no tiene el control de todas las cosas, por una sola razón. Porque si Él tuviera el control de todas las cosas, nada de estas situaciones que hemos comentado y visto a través de los testimonios se estarían produciendo, o a través de lo que es el estilo de vida de más de un individuo, sino que Dios, para todos los que le hemos entregado la vida, Él cuida de nosotros. Y hasta está escrito, Pedro lo dice, vengan, pongan vuestras ansiedades delante de Él, porque Él cuida de vosotros. No dijo, controla su vida,
Si controlara nuestra vida, pues hay un concepto que hay que aclarar, porque ciertamente Dios controla su creación, pero para sostenerla, porque Él lo hizo en base a sus leyes meramente de la creación. Y eso significa tener un control, pero no porque Él manipule. Hay que tener esa separación, porque control es equivalente a manipular, y eso es lo que Dios no usa. Esa herramienta del control la utiliza el que tergiversó el diseño de la creación. Por eso a mí me gusta más decir, venga, humíllese ante Dios, porque Él cuida de ti. O podemos decir, pastor, que sí, que el Señor no controla, ¿verdad? Porque Él de una u otra forma da libre albedrío a la gente. Pero sí podemos decir que Él tiene propósitos. Él tiene propósitos, muchas veces permite ya que la gente tome sus decisiones, haga sus cosas y al final va a haber un aprendizaje que el Señor dice, bueno, ok, quiere coger este camino, cójalo, pero al final va a venir donde mí y va a ser un propósito, lo que a la gente le pase, ya sea bueno o malo, siempre va a traer un aprendizaje a la persona y el Señor permite, no se mete, sí es cierto, no se mete, pero el propósito de Él dice, ok, yo porque tengo tanto amor, aquí estaré esperando, ¿verdad? Pero sigamos metidos en este tema, Sí. pastor, porque está interesantísimo. Pastor, hubo un antes y un después de la pandemia, ¿verdad? Hubo un antes de la pandemia donde las personas, la sociedad, los líderes de iglesias, de denominaciones diferentes, estaban de una manera, pasa la pandemia y la gente, ¿cómo ve usted el comportamiento? Si la pandemia fue algo que le enseñó a las personas a cambiar, a graduarse, a dejar errores que se cometían, ¿verdad? Causó un impacto para bien, o usted ve que las cosas siguen iguales, o digamos en el liderazgo, o todo aquel que se llame líder, o que tenga una función en algún lado, porque a veces creemos que solo es solo la gente, no, esa gente que tiene liderazgo, esa gente que está a cargo de rebaños, digamos, de ovejas o de gente, todo esto es para ellos también. ¿De qué óptica usted ve que esto es para ellos? Y creo que después de la pandemia, pues, muchas personas decíamos, como que Dios está permitiendo esto para que muchas cosas cambien. Héctor, hay una verdad inconfundible. La soberanía de Dios. Eso nadie se lo puede quitar de encima, sea escéptico, creyente o no creyente, o cual credo tenga. Hay una soberanía del autor de todo cuanto existe. Ese se llama Jehová Dios Todopoderoso. Y quiéramos recibirlo o no, algunos sí y otros no. La realidad es que cuando suceden este tipo de acontecimientos tan marcados y de alguna forma también muy severos, es que hay un sacudimiento. Los sacudimientos que acontecen a la humanidad, evidentemente muchos no son ni provocados por Dios, es un hecho. Pero hay un concepto de seguimiento lineal de la conducta de toda la creación, incluyendo al ser humano, donde vemos que ciertamente en las distintas formas organizativas que tiene el ser humano, sean eclesiásticas o empresariales o gubernamentales civiles, ciertamente vemos que todo esto es para reflexión, es para análisis e igualmente para corrección. Me gusta mucho un concepto que yo aprendí en
en mis dedicaciones profesionales anteriores, que son las siguientes y que son aplicables a todo. Hay un principio que dicta lo predictivo de todo proceso que se dé. Lo predictivo. El segundo principio es el preventivo de todo aquello que se ejecute, actividad cualquiera del ser humano. Y hay un tercer principio, que es el principio correctivo en todo esto mismo que estamos mencionando. Entonces, si tú ves, toda la actividad humana también se regula por otras tres derivaciones de esos tres principios, que se los recuerdo: predictivo, preventivo y correctivo. Las que derivan de esos tres principios son los que en algún momento hemos mencionado, que la sociedad humana está regida, dije sociedad humana, no la sociedad del reino de Dios estrictamente solo, sino la sociedad humana está regida por tres conceptos que derivan de lo que dije antes. Uno, el sistema que gobierna civilmente. Dos, el sistema que de alguna forma dirige, y hasta me atrevo a decirlo, manipula religiosamente. Y el tercero, el que manipula la economía de todas las naciones. Entonces se lo recuerdo: político civil, político religioso y economía social. Vea qué interesante, porque esto que me estás dirigiendo, el comentario sobre este sacudimiento que le ha sucedido prácticamente a toda la humanidad en estos últimos 3 años, y que incluso no ha terminado, lo estamos sobrellevando, lo hemos apaleado, es decir, todos los recursos que el ser humano ha podido hacer uso o tomar esos recursos para apalear. Sin embargo, los comentarios aún de los mismos centros médicos hablan de que la pandemia ciertamente no está tan aguda como fue el pico del año 20 y 21. Pero en este año 22 estamos justamente mirando que en muchos centros hospitalarios, sobre todo los lugares de centros hospitalarios infantiles, la curva de esta pandemia está de nuevo agudizándose. Y algunos otros que ya, como quien dice, nos estamos acostumbrando a la circunstancia que estamos viviendo. Pero todo esto, poniendo en resumen lo que he mencionado, nos lleva a todos a tener una reflexión, porque hay muchísimas actividades que se estaban haciendo ya muy, casi podríamos decir, orquestadas y manipuladas por el ser humano, donde no incluían a Dios, incluyendo iglesias, me atrevo a decir con el respeto que se merecen todos. ¿Por qué? Porque se llegaron a llevar las actividades a tal nivel de organización meramente por logística humana, y digo logística, aquello que es la arquitectura con que se llevan a cargo todos los trabajos que se ejecutan, ya sea para esto, para aquello, para un culto o bien para un sistema religioso tradicionalista, que no usa los principios sino las tradiciones que regulan sus sistemas de credos y de cultos. Y qué decir también de las actividades laborales, que lo que buscan es el mercantilismo o bien el hacer dinero a costa de la misma situación difícil que vive una sociedad de cualquier país o bien de una familia. Entonces yo digo, todo esto es un sacudimiento, porque hay muchas cosas que tenemos que redefinir. Y esa redefinición tiene que ser a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Escritura y a la luz del consejo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como dije hace un rato, caminar o bien avanzar en conceptos que sean por objetivos, puede ser que lo logremos, pero son objetivos humanos. ¿Y qué pasó con la visión de Dios? La visión de Dios es eterna y nos lleva siempre a cumplir siempre un propósito designado. Esto significa que tenemos que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque recuerda, visión tiene que ver con fe. ¿Y qué es la fe? La fe, según versa la misma Escritura, es precisamente la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción de lo que no se ve. Y así nos habla entendidamente el capítulo 11 del libro de los Hebreos, que todos versan o conocen casi hasta de memoria este capítulo 11. Pero vemos claramente que la fe nos lleva a entender que la fe impregna primero un pensamiento de Dios, una visión de Dios.
y luego una certeza, o sea, una seguridad de lo que Dios tiene para nosotros. Pregunto yo, ¿cuánto pueblo de Dios ha seguido instruidamente lo que Dios y el Espíritu han dictado aún para paliar esta pandemia? O bien las circunstancias que hayan tenido que arrastrar por las circunstancias que fueran antes. Nos damos cuenta de que Dios nos está de alguna forma también exhortando y llamando a reflexión para que tomemos en cuenta la definición de lo que Él quiere que sea tanto su pueblo como la sociedad entera en todo el universo. ¿Por qué? El Señor mismo lo dice, y el libro de Ageo es muy puntual cuando dice: trabajáis mucho y recogéis poco, porque todo vuestro trabajo cae en saco roto. Y eso es aplicable a tantísimas como todas las actividades que el ser humano desarrolla, cualquiera que sea. Eso implica que igualmente Dios dice en ese mismo libro: porque mía es la tierra, mía es el oro, mío es la plata y la plenitud de todo lo que en la tierra hay. Así es que, ¿cuál es la presunción humana? ¿Cuál es inclusive este desatino que el ser humano lastimosamente no atinó a hacer las cosas como Dios le agradan? Estamos todavía en este camino, no se ha terminado, vamos en proceso de grabación. ¿Qué será lo que tenemos que revisar si aquellas cosas que hicimos que no agradaron a Dios? Recuerda, procuremos, porque estamos todos en la misma dirección, procuremos escuchar la voz del Espíritu que dice: este es mi hijo, se llama Héctor, este es mi hijo, se llama Juan, este es mi hijo, se llama Pedro, el nombre que tú tienes, y en él tengo complacencia. Si esa voz la lográramos escuchar, como dije en la primera parte de esta edición de programas, entonces tendríamos incluso una certeza mayor de hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque yo no camino por la fe que tengo en una persona o una institución, camino por la fe del Padre. ¿Y cuál es la fe del Padre? La fe que le impregnó a Jesús. ¿Y cuál es la fe que tenemos los hijos de Dios? La fe de Jesús. Claro que sí, excelente, Pastor Juan de Dios, muchas gracias. Realmente es corto el tiempo, pero Dios nos lo alarga. Yo para aportar un poquitico con esto de la pandemia, pues creo que mucha gente pues hizo esa reflexión, porque claro, no ha terminado y usted nos indica ahorita que hagamos reflexión. Claro, hagan reflexión los que no hicieron reflexión en 2 años y resto. Hagan reflexión, porque muchos hicimos reflexión, muchos con las situaciones vividas a nivel mundial y a nivel nacional nunca vividas, muchos decidieron cambiar muchas cosas en sus vidas. Otros cambiaron por el momento, cuando estaban atados de manos y no se podían hacer nada, ¿verdad? Las crisis en lo mejor. Pero hoy, lamentablemente, hay un montón de gente que de nada le sirvió la pandemia. Así se lo digo, de nada le sirvió, y creo que no le va a servir, porque su ego es tan alto que quieren seguir haciendo lo que hacían antes y peor. Héctor, yo quiero dejar de frente a todo nuestro auditorio un desafío. Si tú no eres una persona que reciba desafíos, nunca vas a encontrar los objetivos de la visión de tu vida, si es que la tienes. Entonces, quiero decirte esto. Encuentra tu lugar emocional y espiritual en tu vida personal. Y si tienes un ministerio, con más razón, porque ministerio significa impartición hacia otros. Y también familiarízate con ello, porque la visión de diseño de Dios tiene que ver con la obediencia y la recepción del conocimiento que da la renovación del entendimiento, primeramente por la verdad. Y al estar en la intimidad con el Señor, se ilumina nuestra mente con una comprensión nueva. Y eso es ser una persona que camina en la dirección con Dios. Ok, bueno, vamos a poner algo pequeñito ahí, agradecerles a personas que han colaborado para el 2 de septiembre, que tenemos un concierto en la cárcel Luis Paulino Mora con Rigoberto Amaya.
vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a ir a orar por enfermos y agradecerle a las personas que han colaborado y a los demás que estén orando por este evento, porque muchos de ellos, está en ellos el aceptar y cambiar. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y les esperamos el próximo martes. Gracias, Pastor Juan de Dios, y les esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde de parte de la Gran Comisión 911 y su programa Antorchas de Luz. Bendiciones. El ministerio La Gran Comisión 911 presentó su programa Antorchas de Luz con el pastor y evangelista Héctor Durán y sus invitados. Le esperamos todos los martes a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica. Su vida no será igual.